¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos ya el segundo programa del año para disfrutar de esta guía de estudio de la Biblia, que de hecho te invitamos a seguirnos ahí, que te suscribas al canal Adventistas Macos por YouTube, que actives la campanita para que recibas las notificaciones de cuando estos programas están saliendo al aire y que lo puedas disfrutar también. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Darío, ¿cómo estás? Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este programa en donde estamos analizando, estudiando, disfrutando el libro de los Salmos. Y en este programa particular vamos a ver la relación que tienen los Salmos y la oración, o la relación que debería tener los Salmos con nuestras oraciones. Pero como hacemos siempre, vamos a empezar con una oración, pidiendo que el Señor nos ayude, que abra nuestro entendimiento para poder enriquecernos y aprovechar todo lo que los salmos tienen para nosotros. ¿Te gustaría orar, Darío? Vamos a hablar con Dios. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente podemos disfrutar de un nuevo programa. Gracias porque siempre estás atento a las distintas situaciones de nuestra vida y gracias porque nos dejas grandes ejemplos de cómo hablar contigo a través de la oración. Rogamos que nos guíes, que nos acompañes, que nos sigas instruyendo y que este programa sea de mucha bendición para todos aquellos que lo van escuchando diariamente o semanalmente. Gracias, buen Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hay una pregunta muy importante, Darío, que le hacen los discípulos en un momento clave a Jesús. Y esa pregunta es, Señor, bueno, no es una pregunta sino un pedido. Señor, enséñanos a orar. Bien, esto está en Lucas 11:1 y es algo que nosotros también debiéramos pedir a Dios, ¿no? Que nos enseñe a orar. Y si ese es el anhelo genuino de nuestro corazón, hoy vamos a aprender cómo hacerlo siguiendo la guía que aparecen en los diferentes salmos, porque los salmos son oraciones también hechas y oraciones inspiradas por el Señor. Y nosotros podemos utilizarlo para orar de una manera efectiva. Recordábamos lo que decíamos en el programa anterior, que muchas veces nosotros oramos desde el sentido común, desde lo que nos parece, con buenas intenciones, pero la Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí donde aparecen los salmos con una guía de temáticas, de cosas que Dios quiere ofrecernos, que nosotros podemos pedir. Exactamente. Y lo importante de esto, queridos amigos, es que en la meditación o reflexión que hagamos de los salmos tengamos también una base en nuestra experiencia de la oración, como venía diciendo Cintia, ¿no? La invitación que Dios nos hace es primeramente a meditar en su palabra, extraer un mensaje especial que Dios tiene para decirnos en ese momento y que sea ese mensaje por el cual nosotros podamos hablar con Dios, podamos tener la experiencia de comunicarnos con Él para que en ese día ese mensaje sea una realidad en nuestra vida. De hecho, los salmos tienen un montón de temáticas de las distintas situaciones, como hablábamos también en la lección anterior, de las distintas situaciones que los cristianos o el ser humano en general pasamos por distintos momentos, distintas etapas. Y qué lindo que podamos encontrar ese mensaje puntual de parte de Dios para esta experiencia que estamos viviendo hoy en día, sea de felicidad, sea de tristeza, quizás angustia, quizás lamentaciones por algo que estás viviendo, y de qué manera puedes a través de la oración fomentar el uso de los salmos para esta experiencia que tiene que ver con relacionarnos con Dios. Así es. Y un consejo muy importante que nos da la guía de estudio de la Biblia que estamos haciendo de Salmos es que nosotros debemos leerlos siempre teniendo en cuenta la cruz, siempre teniendo en cuenta a Jesús, leyendo los Salmos, pero teniendo en cuenta que estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás nos vamos a encontrar con salmos que hablan sobre la venganza. David tenía muchos enemigos y muchas veces ora
desde este contexto. Nosotros podemos decir, bueno, pero yo no tengo enemigos. David todo el tiempo está haciendo alusión a esto, que lo querían matar, que querían su vida, ¿bien? Entonces, ¿cómo oro yo hoy teniendo en cuenta los salmos si mi realidad es totalmente distinta? Nosotros sabemos que Jesús nos animó y nos dejó el consejo, y que también es una orden de que nosotros debemos orar para que Dios bendiga a nuestros enemigos. Debemos desearle el bien, si alguien nos hizo mal, si alguien nos lastimó, si alguien no fue agradecido con nosotros o lo que sea, nosotros debemos orar para que Dios los bendiga y que sea una oportunidad para experimentar la gracia, así como la experimentamos de parte de Dios, nosotros ejercer y otorgar gracia a otros. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto cuando nos acerquemos a un salmo, que nosotros debemos leerlo ahora teniendo en cuenta la revelación mayor que tuvimos en Jesús. Ellos todavía habían muchas cosas del carácter de Dios que no conocían, que nosotros ahora sí tenemos como el cuadro completo después de la cruz, entendiendo plenamente su carácter y su voluntad. Exactamente. Y ahí en esta parte de la experiencia hemos escuchado mucho hablar en nuestra sociedad, sobre todo en estos tiempos que vivimos, el tema de la libertad de expresión. Sí. Me expreso como quiero y como me siento con el deseo de expresar lo que quiero decir, ¿no? Lo hemos escuchado mucho, lo vivenciamos a diario por ahí en las distintas formas de expresarse de la sociedad bajo esta libertad de expresión. Pero no sé, Cintia, si te ha pasado a vos, a mí me ha pasado muchas veces, quizás también es tu experiencia, esto de me siento mal, pero ¿cómo le hablo a Dios en esta situación? O estoy muy enojado. ¿Cómo me hablo con Dios si Dios es todo amor? Yo no puedo hablarle de esta forma. Una de las experiencias que encontramos en los Salmos es cómo encontrar esta confianza para con Dios aún en los tiempos difíciles, ¿no? Esto de hablarle a Dios desde mi sentir, de la experiencia que estoy teniendo. Por ahí siempre vamos en este momento especial de oración, quizás en público o en privado, hablarle a Dios siempre en forma bonita, mostrando una expresión como de plena felicidad, cuando quizás en tu interior no es la experiencia que estás viviendo, ¿no? Y acá el salmista nos cuenta su experiencia también, especialmente en el Salmo 44, de esto de expresarse a Dios en la forma que está viviendo, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que cuando nosotros vamos a Dios es porque realmente sabemos que a pesar de la dificultad que estoy viviendo, aún así en Él estoy encontrando las respuestas y soluciones o la confianza o el alivio para seguir adelante. Exacto, a veces nosotros tenemos la tentación de mostrar ser en la oración aquello que mostramos en las redes sociales. En las redes sociales, en Instagram o en las distintas redes, mostramos nuestras mejores fotos, ¿sí? ¿No? En la que salimos despeinados, ¿no? En la que está borrosa, ¿no? La mejor foto subimos, elegimos, y también en donde estamos felices, ¿no? Cuando estamos deprimidos, no en la que salimos mal, no en lo cotidiano. Y a veces eso es lo que llevamos a la oración. Eso lo contagiamos y también a nuestra liturgia, a nuestros cultos. Entonces tratamos siempre de mostrar nuestra mejor versión y no somos vulnerables. Entonces queremos transmitir una imagen que no es real. Y Dios, que nos conoce, sabe que no nos sentimos de esa manera, o que hay cosas que no le estamos contando, hay cosas que no la estamos compartiendo con Él, como puede ser, bien decías vos, nuestro enojo, ¿no? Podríamos ir a Dios y decir: Señor, me siento re enojada por esta situación. Te pido que me ayudes y que me ayudes a entender o a expresar mi enojo de tal manera que no peque, porque el Señor dice que podemos enojarnos pero no pecar, que el enojo no tome control de mi persona y ninguna emoción. Bien, el Señor nos ayuda a vivir nuestras emociones, pero de una manera gestionada, guiadas por el Espíritu Santo. No a censurarla, no a negarla, no, yo no estoy enojada, no, a reconocer si algo me molestó o me está generando ansiedad, preocupación o felicidad o lo que sea, pero siempre llevándola y viviéndola con el Señor. Y eso lo vemos en los Salmos y es muy sanador. A mí, estudiando estas lecciones, encuentro que son muy sanadores porque me enseñan a vivir las emociones, todas las emociones que el ser humano es capaz de experimentar, como el miedo, como todas, de una manera que glorifique a Dios, pero no desde la negación o tratando de ignorarlas o idealizando algunas y queriendo mostrar solo eso.
Exactamente. Y sabes algo muy bonito, lo dijimos la vez pasada y lo reafirmamos ahora, en la vida de Jesús también fueron experimentados estos salmos en el momento de su relación, de su vida espiritual. El Salmo 22 comienza con unas palabras muy conocidas, incluso pronunciadas por Jesús, que dicen: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mí salvación y de mi clamor? En momentos de desesperación también, ¿no? Cuando parece que todo termina, que nada va a tener un buen final, allí, en ese mismo momento, tanto Jesús como el salmista pudieron ver en Dios la solución o el auxilio para ese momento importante de su vida. Nunca me hubiera imaginado escuchar a Jesús decir estas palabras. Conociendo su vida anterior, ¿no? Encontrar a Jesús diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras desgarradoras, nacidas de un corazón quebrantado. Y lo dice Jesús desde la cruz, por supuesto, de un dolor que nosotros no somos capaces de comprender. No solo el dolor físico, sino el emocional, el momento de quiebre por el que estaba pasando Jesús. Y muchas personas se han hecho eco de estas palabras, aún tal vez sin saber que son palabras bíblicas, sentir el desamparo de Dios. Y Dios lo permite, no dice: no, ¿cómo vas a decir eso? Sino que está validando la forma en la que Jesús se sentía y en la que muchas veces nos sentimos, como ese desamparo. Lo importante de la oración, y quiero leerles un párrafo porque es imperdible, mucho de esta guía de estudio, pero hay citas que son imperdibles. Por ejemplo, dice: los salmos permiten que los fieles expresen sus sentimientos y concepciones, pero no los deja donde están en ese momento. Y esta es la función de la oración en general y de los salmos. Si bien yo llego a la presencia de Dios, llego a la oración y me arrodillo y lloro y enojada o frustrada o no sé, la emoción que tenga, pero no me levanto de la misma manera. No salgo de la presencia de Dios o no me voy de ese momento de intimidad con el Señor de la misma manera. Y esa es la función de la oración, transformarnos y también darle un giro a esa emoción, o el Señor me ayuda de qué manera entender o vivir ese momento que estoy atravesando. Exactamente, como parte del proceso también de nuestro crecimiento como cristiano. ¿Quién no se ha identificado con estas palabras? Decirle: ¿por qué estás tan lejos, Señor? Porque hay muchas veces que sentimos que la presencia de Dios está muy lejos de nosotros, o en otras experiencias la sentimos como muy cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es entender de que no hay una diferencia o una distancia entre Dios que está lejos o a veces cerca. Siempre Dios está presente, conduciendo a su Hijo, respondiendo, aliviando las cargas de aquel que se acerca a Dios. Muchas veces esta distancia está marcada por la situación que estamos viviendo nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Encontramos también salmos que tienen que ver con expresiones de dolores desde el orden físico, mental o espiritual, por separados o quizás juntos en esto, ¿no? Los llamamos como salmos de lamentaciones. Y estos salmos también tienen como parte en la experiencia de nuestra vida, en la situación que estemos pasando, ¿no? Por ejemplo, entender que el sufrimiento siempre estuvo presente a través de los tiempos y que siempre fue manifestado sobre justo e injusto, o sea, sobre la humanidad en general, los momentos de sufrimientos, ¿no? Y encontrar realmente esta expresión o esta libertad de poder decirle a Dios cómo estoy sintiéndome, me lleva en primer lugar a ver que mi situación no solamente es mía, sino que hay muchas personas que pasan por estas mismas situaciones de lamentos o que están sufriendo por distintas situaciones. Así es. Y poder encontrar ese refugio en el Señor o los consejos para saber cómo aliviar el dolor emocional, espiritual de otra persona. Y encontramos los salmos. No solo transmiten información, son la palabra de Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Los salmos son parte de la palabra de Dios y vemos que Jesús mismo le dio ese nivel de importancia, ¿no? Junto con los libros proféticos o los libros que escribió Moisés, los de la ley. Los salmos son palabra de Dios y el poder de Dios está en su palabra. Nosotros necesitamos estar más expuestos a la palabra de Dios, a lo que Él ha dicho, porque nosotros dedicamos más tiempo a
lo que nosotros pensamos, a lo que otros dicen, lo que otros piensan, y no tanto a lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios quiere de mí o quiere para sus hijos. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar expuestos al poder creador de Dios que hay en su palabra y que están en los salmos. Exactamente. Y quería cerrar con este comentario que dice: orar estos salmos o reflexionar en estos salmos puede ayudarnos a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Los salmos deberían evocar en nosotros la compasión y el deseo de atender a los que sufren como lo hizo Jesús. Así es, ¿no? El poder de Dios, el poder que Jesús tenía para sanar, para aliviar, está disponible aún y lo encontramos en su palabra. Y en la medida que nosotros nos acerquemos, leamos, reflexionemos, el Señor va a ir sanando esas heridas emocionales, restaurando también. Nos va a sanar en la medida que nosotros podemos entender el carácter de Dios, que es amor, y como os decía, que está siempre, aunque nosotros por las circunstancias que estamos pasando no lo podamos sentir o ver. A veces las lágrimas no nos dejan ver que el Señor está con nosotros. Pero es una realidad y nosotros tenemos que aprender a manejarnos por un escrito está y no por lo que mi sentimiento me está diciendo. Mi sentimiento me dice que estoy sola, que Dios no está conmigo. Pero si hay un escrito está que dice que el Señor está conmigo, ¿no? Lo creo, ¿no? Debemos aprender a manejarnos por la palabra del Señor y no por las emociones, y esas emociones entregárselas para que Él las guíe con su Santo Espíritu. Exactamente. Es el anhelo de Dios que todo el conocimiento que puedas obtener del libro de Salmos sea un conocimiento experimental en tu vida y que siempre puedas verlo reflejado a Dios más allá de las situaciones que estés viviendo, que siempre puedas encontrar en Él la fortaleza y la solución para tus problemas. Así es, bueno, nos encontramos en un próximo programa para seguir analizando y disfrutando el libro de los Salmos.